Chismeando entre copas, con Fer y Lau, donde hablaremos de temas cotidianos con un toque de análisis psicológico y mucho humor. Las opiniones y comentarios de los participantes en este podcast son criterios propios. Te invitamos a crear tu propio criterio a partir de lo escuchado, respetando la opinión de los demás. Que disfrutes del podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Chismeando entre Copas. Esto es Reflejos en la Copa, hablemos de narcisismo. Nos reflejamos en la copa. Bueno, hola a todos, yo soy Fer. Y yo soy Laura. Y hay que tomar el agua, pero si uno brinda y Ay, toma, sí, salud por nuestro Corte, no, episodio. Bueno, Fer, contanos entonces de qué vamos a hablar el día de hoy. Ok, este tema está súper interesante y creo que en redes también les ha gustado como mucho el tema y han participado mucho con preguntas, con historias y demás. ¿Qué es el narcisismo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia? ¿Hemos estado o no, ¿cómo se llama esto? Alrededor de personas narcisistas. Hemos tenido relaciones con personas narcisistas. ¿Será que la persona narcisista vive en mi propia casa? Entonces creo que todo eso, chiquillas, todo eso va a estar como en todo este episodio y queremos aclarar ciertas dudas y demás. Entonces, Fer, vamos a comenzar por el principio, porque yo creo que es bonito contextualizar y saber de dónde vienen las cosas que uno está hablando. Exacto. Hoy en día, creo que la palabra narcisismo está sobrevalorada. Y escuchamos en redes y en la calle y todo, y así de forma jocosa, ay, es que yo tengo un narcisista como pareja, o aquel fulano es narcisista, y no todo el mundo es narcisista. narcisista. O bueno, o soy narcisista, todavía peor. Entonces, bueno, cuéntanos, Fer, un poquito acerca de la historia, ¿qué nos dice, de dónde salió todo este concepto? Bueno, la cosa es que yo me puse a hacer la tarea, porque a mí me ponen a estudiar, aquí donde me ven, a mí me ponen a estudiar, y yo quiero saber, Lau, si usted sabe de dónde viene la palabra narciso. Sí, viene de un cuento de un chavalo ahí que nos vas a contar. Ajá. Exacto. Y entonces, Narciso era un joven de gran belleza. Imagínense al surfista del episodio anterior. Sí, cuadritos, full bronceados. Una cosa. Sí. Algo impresionante. Okay. Bueno, tenía una gran belleza y era hijo del dios del río Cefiso y la ninfa Lírope. Cuando Narciso nace, le dicen que él va a ser inmortal. Entonces ahí para que se deje esa palabra en la mente, ¿verdad? Surfista inmortal. Ajá. Muy bien, muy bien. Su hermosura era tal que cautivaba a todos, ¿ok? Pero él despreciaba a quienes se enamoraban de él. O sea, él decía, nadie es suficiente para mí. Wow. Yo soy el top. El top del top. Ajá. Una de esas personas, la ninfa Eco, quien tras ser rechazada se consumió de tristeza y se quedó solo con su voz. O sea, literalmente ella dijo, me enamoré de un narcisista, no me hizo caso, me hizo pedazos. ¡Qué terrible! Y ajá. ¡Wow! Como castigo por su arrogancia y falta de empatía, la diosa Némesis lo condenó a enamorarse de su propio reflejo en un estanque. Entonces viene Narciso, va a un estanque y ve su propio reflejo. Ajá. Se ve. Por el reflejo y dice, ¿qué hombre tan delicioso soy? Pero ¿quién es este muñeco? Pero ¿quién es este hombre tan guapo que yo estoy viendo en este reflejo? ¿Ok? Narciso quedó tan fascinado por su imagen que no pudo apartarse de ella. Lo que lo llevó a morir de tristeza y desesperación, porque él no pudo apartarse del reflejo. Entonces, todos los días, todas las noches, aguantó hambre y sed hasta que murió. Pero se suponía que él era inmortal. ¿Te acuerdas? Que yo le conté al principio, ¿verdad? Hizo la tarea. Entonces, la forma de inmortalizarse fue que en el lugar donde murió Narciso, creció una flor amarilla, la cual lleva el nombre Narciso. Este mito simboliza el amor propio excesivo, la vanidad y de donde viene el término narcisismo. Lindo, lindo. Bueno, ahí está para todas y todos un poquito de historia acerca de lo que es este término, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, excelente. Muy bien, Fer. Bueno, hablemos ahora un poquito de qué pasa cuando el narcisista no solamente es una pareja, ¿verdad? Porque generalmente hablamos mucho en redes sociales y todo esto de que, ay, sí, el narcisista es mi pareja, etc. Y por lo general la gente se define más por narcisismo en pareja. Sí, correcto. Ajá. Pero ¿qué tal cuando el narcisismo es en casa? Tal vez un padre, tal vez una madre, un abuelo, un tío, hermano.
Sí, exactamente. En una relación de pareja fácilmente podemos desechar a una persona narcisista si estamos ahí como muy complicado, ¿verdad? Terminamos y listo. Pero cuando es un padre o una madre, no podemos desecharlos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendemos a vivir con un narcisista? Uy, Lau, qué difícil. Pero porque antes, ya yo definí de dónde viene la palabra narciso. Porque eso no me define realmente qué es una persona narcisista. No una pareja, o sea, ¿qué es una persona narcisista? ¿Cómo se define esa persona? Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a irnos entonces al DSM-5, que es el manual o la guía de criterios diagnósticos. La Biblia de nosotros los psicólogos, ¿verdad? Para poder calificar o para poder diagnosticar apropiadamente a una persona con un trastorno de personalidad. Entonces, según el DSM-5, existen 9 criterios diagnósticos para que una persona pueda ser clínicamente diagnosticada con trastorno de la personalidad narcisista o no, ¿verdad? Entonces, tiene que cumplir al menos 5 de estos criterios o más. De otra forma, no sería diagnosticado con el trastorno de personalidad narcisista, pero puede ser que tenga entonces rasgos narcisistas, ¿ok? Ok, entonces la persona no es narcisista al 100%. No sería diagnosticado, pero tendría rasgos de. Entonces, 5 o más, dice la regla. Okay, entonces hay que guiarse por la regla. Vamos a ver, entonces número 1 dice que la persona tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Ejemplo, exagera sus logros y talentos para ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Ese es el número 1. Número 2, está absorto en la fantasía del éxito. Poder, brillantez, belleza, amor ideal ilimitado. Eso es como un amor propio excesivo. El número 3, cree que es un ser especial, único y que solo puede comprenderse solo. Puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales de alto estatus, es decir, la última chupada del mango, ¿verdad? Se cree o sea, como que nadie es suficiente para él. No, se cree un ser superior, un ser especial, un ser a otro nivel, ¿verdad? Entonces sí, es difícil, obviamente, si sos una mujer de otro nivel, que alguien pues, que te pueda llegar a tu altura, ¿verdad? Número 4, tiene una necesidad excesiva de admiración. Número 5, muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento, especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. En otras palabras, al narcisista hay que tratarlo de manera especial, con pleitesía todo el tiempo, porque eso es lo que él cree o ella cree verdaderamente que merecen. ¿Y qué pasa cuando no se hace? Espérame, ya te cuento. Adelante. Número 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, que se aprovecha de los demás para sus propios fines. Número 7. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos de los demás. Por eso vemos que el narcisista es una persona como muy fría emocionalmente. Bueno, ellos carecen de esta empatía. Ellos, aunque quisieran conectar, no pueden conectar a ese nivel emocionalmente con los demás. 8. Con frecuencia hay envidia a los demás y creen que estos éxitos sienten como envidia de él, o sea, como que todo el mundo está envidioso de los éxitos del narcisista. Y número 9, muestra comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. Entonces, clínicamente, esos son los criterios para diagnosticar a alguien como narcisista. Sí, como decíamos hace un momento, podría ser que tengan varios rasgos, ¿verdad? Pero no necesariamente sería una persona con el trastorno como tal. Ok, pero entonces, vamos a ver, vamos a ir desmenuzando un poquito cada uno de esos. Dale. Pero entonces, vamos a ver, si una persona cumple entonces 5 o más, es caracterizada una persona narcisista. Entonces esa persona nunca va a ser suficiente para nadie. O sea, nadie va a ser suficiente para esa persona. O sea, lleva un tema de superioridad tan alto que cualquier persona que se te acerque no llega como a tu nivel. Básicamente es una búsqueda insaciable de lo que nunca está, ¿verdad? Qué cansado. Sí, es muy cansado y es muy desgastante, ¿verdad? La persona narcisista también sufre mucho porque quiere, ¿verdad? Ese amor ideal o imposible, pero nunca nadie llega, ¿verdad? En la mente de ellos. O son seres tan especiales que tienen que ser tratados a un nivel superior y como no todo el mundo les va a dar ese trato porque somos seres humanos comunes y silvestres, se van a sentir muy decepcionados, ¿verdad? De que, ¿por qué no me estás tratando como yo creo que yo merezco ese trato? Y se puede ver como un enojo o una molestia si no me trata como yo necesito, quiero que me traten. Claro, por supuesto, sí. Y qué difícil y qué complicado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el narcisista está en la casa? O sea, ¿cómo crecen esos niños o esas niñas cuando el narcisista es su papá o su mamá? Bueno, pues el narcisista hay que aprender a poner límites desde muy
al principio de la relación o apenas cuando nos demos cuenta, ¿verdad?, de que estamos en casa con un narcisista, de que convivimos o de que nuestra pareja es una persona con un trastorno narcisista, tenemos que hacer ejercicio de los límites muy fuertes y radicales, porque si no, entonces va a haber una relación de desigualdad siempre, constantemente, y van a haber exigencias superiores a lo que la persona tiene la capacidad de dar. Por ejemplo, que si es un padre, entonces, ya de por sí estamos medio chochos por ahí porque tenemos esa necesidad de agradar a nuestros padres, el cuento de la aprobación paterna y materna, ¿verdad? Esa bendita aprobación que sí. se crece. Ajá. Y si además de eso nuestro padre o madre es narcisista, ¿verdad?, va a haber una sobreexigencia a todo lo que yo hago o mi trato hacia esta persona. Entonces siempre va a haber desaprobación y una desaprobación muy marcada, ¿verdad? Entonces cuando yo soy consciente de eso, yo puedo marcar límites y hacer un desapego de alguna forma en donde yo ya no esté dependiente o ya yo no esté sufriendo por esa aprobación que nunca va a llegar. Y qué difícil, porque me imagino que siempre hemos hablado como de repetir patrones, ¿verdad? Entonces creo que la forma de sanar patrones, yo me puse nerviosa y todo, creo que la forma de sanar ciertos patrones es que los puedas trabajar o tengas un trabajo terapéutico de por medio y puedas identificar cuáles son tus patrones que estás repitiendo. Pero una persona que no tiene las herramientas para poder trabajar esos patrones puedes repetirlo en una pareja. Claro. Entonces, claro, si yo crecí con mi mamá o mi papá narcisista, voy a buscar eso mismo en una pareja. Es muy posible, Fer, y eso que acabas de tocar es un temazo, ¿verdad? Porque cuando no hemos reconocido, en primer lugar, que vivimos con un narcisista, ¿verdad? En segundo lugar, que tenemos que poner cuidado para no repetir patrones, entonces, como resultado final, si no somos conscientes de estas situaciones, si no estamos llevando un proceso terapéutico, ¿verdad? O nuestros padres o quien sea el narcisista, sí, va a haber una alta tendencia, ¿verdad? No que es regla general, pero sí va a haber una alta tendencia a que repitamos patrones. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a buscar personas que son sumamente exigentes, donde nunca vamos a poder dar la talla probablemente. Y hay una complacencia, o sea, como un sentimiento de complacencia y si no hay culpa, ¿verdad? Sí. Es como, no sé cómo decirlo, o sea, si no te estoy haciendo feliz, que imagino que eso es el tema de si creces con padres narcisistas, si no te estoy haciendo feliz, entonces empiezo a sentir culpa porque yo lo hice, porque no lo hice, porque hice mal, o más que hice bien. Más que culpa, yo diría sensación de insuficiencia, porque la persona se siente de nunca hago nada bien, o sea, que torpe soy, o que tonta, o que tonto, ¿verdad? Nunca lleno las expectativas de esta persona amada, ¿verdad? Porque siempre va a ser una persona amada, ¿verdad? Ya sea un padre, un hijo, una pareja, siempre va a ser alguien amado. Qué interesante, ahorita que dijiste hijo, ya me estoy metiendo como más en las profundidades del tema. ¿Qué pasa para un padre? ¿Cómo identifica un padre que su hijo o su hija es narcisista? Porque los padres siempre ven a los hijos con muchísimo amor. Entonces, ¿cómo pueden identificar que el narcisista no soy yo como padre, sino más bien es mi hijo o mi hija? Ok. Eso se muestra, perdón, dos preguntas a la vez. ¿Esto se muestra desde que están niños o es algo que se va desarrollando con el tiempo? Me gustaría hablar, para poder como abarcar estas preguntas más globales, el trabajo de una colega, creo que ella es coach también, Gisela Giles, ella está como en redes y todo esto. Y ella lo ilustra de creación propia con una espiral, ella llama la espiral del narcisismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esto, ¿verdad?, va envolviendo a la persona y cómo es ese trato más o menos que se espera, ¿verdad? Entonces el primer punto de esta espiral narcisista empieza en el punto más lindo, en el clímax, digámoslo así, la magia. La magia es ese momento lindísimo de cuando yo me encontré con esta persona narcisista o cuando, ¿verdad?, ya se tiene el hijo y, ¿verdad?, tener un hijo es una cosa maravillosa, algo es mágico. Una magia, es todo, ¿verdad? O cuando estamos en pareja, este hombre perfecto, ¿verdad?, que se fijó en mí, o esta mujer divina que quién sabe dónde salió y puso su mirada en mí. Entonces ese momento mágico, ¿verdad?, es el momento inicial. Después de eso pasa a la etapa del cambio, que es cuando de alguna manera cambió la relación y la persona narcisista ya no me presta esa atención que antes me prestaba o ya no es tan especial conmigo como lo solía hacer. Y entonces yo me empiezo a preguntar, ay Dios mío, pero ¿qué hice mal? Para que esta persona ya no me trate de esta manera o para que ya no se interese tanto en mí o que ya, ¿verdad?, no me ame de la misma manera. Igual con un hijo, ¿verdad? Hablando un poco de esto, de por qué a Juancito, ¿verdad? Seguimos con Juancito, nuestro nombre, ¿verdad?, favorito. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal como
como padre para que mi hijo no sienta que yo estoy esforzándome como padre o como madre y que estoy dando todo lo mejor de mí para complacerle, para que se sienta feliz, para que crezca como un niño o una niña sana, ¿verdad? Entonces, viene esa segunda fase del cambio. ¿Qué fue lo que hice mal? Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué la persona cambió conmigo? Luego viene la tercera etapa, que es el distanciamiento, y esa es una de las etapas más dolorosas para la persona que está con un narcisista, porque entonces el narcisista se aleja y entonces te pone en un segundo plano casi que de una manera invisibilizada para hacer su vida, ¿verdad? Y entonces... Como un tipo de indiferencia. Una indiferencia, sí, claro, es cruel, es ruda, entonces la persona se angustia, empieza a haber muchísima ansiedad, porque la persona dice, uy, necesito hacer lo que sea que tenía antes para volver al primer punto, que es la magia, y entonces sentir otra vez esas mariposas en el estómago y sentirme bien. Claro, es que es como el que hice mal, o sea, que cómo corrijo, cómo hago, cómo mejoro, sí. Y tal vez el problema no es la persona, claramente. Correcto. El cuarto punto de la espiral, ¿verdad?, que habla la señora Giles, es la ambigüedad. Y entonces en esta ambigüedad, ¿cómo es que dice el dicho? Ni corta leña ni presta el hacha. Exacto, ni pica leña ni presta el hacha, o sea, no se va ni se deja de ir. Entonces está ahí en un vaivén, estamos, no estamos, estamos, no estamos, y la persona no narcisista sufre mucho porque dice, pero aquí ¿qué está pasando? ¿Se va? ¿Me va a dejar? No, soy la persona amada todavía, no. Entonces empieza lo que decimos que es la ley del hielo. Entonces empiezan a haber comunicaciones truncadas, etcétera. Entonces hay esa ambigüedad. No deja a la persona seguir, pero tampoco la suelta del todo. Es como un amor condicionado. Algo así. ¿Verdad? Como que te condiciona, y no hablemos solo pareja, ¿verdad? Como que te condiciona el amor. O sea, si no está siendo suficiente para mí, no te voy a soltar igual porque también te quiero conmigo. Hablando de padres e hijos, si mi hijo no es suficientemente obediente, entonces no me ama como padre lo suficiente. Si mi hijo no hace lo que yo digo, es que no me ama, ¿verdad? No me quiere. Entonces empezamos con esa manipulación, ¿verdad? Emocional, que es un chantaje en realidad, y que es horrible, ¿verdad? Nadie quiere chantajear a alguien que ama, ¿verdad? Pero eso se da mucho. Es como estoy enferma por tu culpa. Ajá, me enfermé porque no quisiste como vos no hiciste lo que yo te pedí, veme cómo estoy ahora, aquí en cama tirada, estoy sufriendo por tu culpa. Entonces sí, bailizan, terrible, ¿verdad? La siguiente o el quinto punto de la espiral es la parte de la competencia. Entonces, ¿qué hace el narcisista? Muy inteligentemente, porque son brillantes generalmente, empieza a prestarle atención a otras personas y entonces empieza a darle sus afectos a alguien más, poniéndome a mí en competencia por el amor del narcisista. Vean qué cosa más terrible. Para que se la juegue. Exacto. para que la milla extra. O sea, aquí es de apuñalada por bollo de pan, ¿verdad? Entonces la persona empieza a ver que hay esa competencia. Uy, mira, ya no me escribe el buenos días, pero fulanita le envió una rosita. Ya, ¿verdad? No está como tan pendiente de mí, pero a la otra persona le llevo unos chocolates, etcétera. Entonces empezamos como en ese punto de competencia, ¿verdad? Y entonces la persona aumenta la angustia y hace lo que sea para estar nuevamente con el narcisista y que la atención esté enfocada en mí, porque todos queremos ser amados, ¿cierto? Entonces, ser amados, ser puesto atención, y todo lo queremos. Entonces, la persona no narcisista empieza a hacer cosas que le extralimitan de lo que generalmente haría con otra pareja que no es narcisista para nuevamente ganar la atención o el enfoque de la persona narcisista. Y el último punto de esta espiral, ¿verdad? Ella habla de la elección. Entonces, nuevamente, si yo hice todo lo que tenía que hacer para que el narcisista me volviera a ver, otra vez me vuelve a elegir. Otra vez, Fer, sos buena. Empieza la magia. Y empieza ese círculo otra vez ahí. Entonces, es un círculo vicioso. Es como un círculo vicioso. ¿Se puede hacer adicto a una persona que no es narcisista a ese círculo? Ay, sí. Sí, yo diría que sí, porque a veces cuando no tenemos patrones sanos, ¿verdad? Y la teoría nos dice mucho que conectamos en pareja, ¿verdad? Desde nuestras carencias. Entonces, si yo conecté y hice clic ahí con la persona narcisista, puedo acostumbrarme a ese rush, a esa adrenalina, a esa sub y baja de emociones, porque es como subirse en una montaña rusa, ¿verdad? Es una cosa ahí de emociones fuertísima todo el tiempo. Entonces, claro, yo me puedo acostumbrar a eso. ¿Y la persona narcisista sabe que es narcisista? ¿Qué pregunta? Porque, por ejemplo, vieras que entre las preguntas que nos mandaban en redes y todo, una persona me puso, ¿será que soy narcisista? Yo le voy a decir, ve al capítulo y fíjese a ver si tiene los rasgos. Pero, o sea, ejemplo, que mi pareja o mi mamá o quien sea es narcisista. Esa persona
sabe y hace adrede el tema del chantaje, de la manipulación, de toda esa espiral, ¿la hace como conscientemente o la hace desde una forma inconsciente? Bueno, no sé de ciencia cierta porque creo no ser narcisista. Yo también creo. Esperaría que no, pero bueno. Hopefully. No, pero generalmente no se dan cuenta, no son muy conscientes, o bien, como vamos a escuchar en una de las historias más adelante, rechazan cualquier tema que tenga que ver con esto porque ellos no se conciben ni se perciben como una persona narcisista. Entonces, puede ser que se den cuenta, no sé hasta qué punto, pero yo diría que en la mayoría de ocasiones no son conscientes porque si no, ¿verdad? Habría una búsqueda de cambio, etcétera, pero sí, la mayoría de veces creo que ellos no se dan cuenta o rechazan bien las acotaciones que se les hacen, ¿verdad? Oh my God, sí, es que este tema del narcisismo es un tema bastante amplio. Y creo que lo mencionabas ahora, en redes se ha visto mucho ahora que las personas narcisistas, ¿verdad? Ahora todos son narcisistas. Ahora todos son narcisistas y ahora todos están saliendo de relaciones narcisistas. ¿Qué puede ser? O sea, puede ser que muchas personas vivan en relaciones narcisistas. Claro. Creo que ahora las redes ha dado a conocer más el término que antes no se conocía el término, entonces posiblemente estabas en una relación con alguien narcisista y ni cuenta te dabas porque nada más veías una persona que te estaba manipulando y tal vez no sabías salir de ese círculo vicioso, pero bueno, ya sabemos más o menos por dónde anda el tema, ya sabemos cuáles son las características que tiene que cumplir. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Hay algo que pueda desencadenar más o menos a una persona narcisista? No sé, me tomé 5 copas de vino y se salió más mi parte narcisista. O sea, ¿hay algún trastorno anímico? ¿Hay algún trastorno? Bueno, voy a devolver entonces un toquecito, porque creo que no hablamos de las causas, ¿verdad? Y muchas personas se preguntan, ¿pero qué es lo que causa esto el narcisismo para bañarme bien y que no se me pegue, ¿verdad? Para ver si puedo usar mascarilla ya. De hecho, las causas del narcisismo son desconocidas. Según la ciencia, en este momento no tenemos una respuesta verídica que nos diga si el narcisismo va por esto, pero sí hay algunos factores de riesgo. Entonces, muchos son causales genéticos, ¿verdad? Un gran componente genético por ahí, pero mucho se atribuye al entorno social, ¿verdad? En el que creció la persona de sobreexigencia, sobre todo en etapas infantiles. Entonces, un niño que, por ejemplo, es sometido a demasiada exigencia escolar, ¿verdad? Ese podría ser, ¿verdad? Nada está escrito en piedra, pero eso es lo que más o menos nos dice la teoría. No hay un causal puntual específico, pero sí algunas cuestiones del entorno podrían propiciar, ¿verdad? De esa exigencia en la persona. Y ya, bueno, factores de riesgo. Entonces, contestando ahora sí tu pregunta, bueno, hay algunos factores puntuales, como por ejemplo eso que decías ahora del consumo del alcohol. Hay personas que, por ejemplo, con el consumo del alcohol, siendo ya narcisistas, ¿verdad?, se exacerba. ¿Por qué? Porque el alcohol es un inhibidor del comportamiento. Entonces, si yo soy una persona como muy tímida, muy retraída, el alcohol me desinhibe, perdón. Entonces, yo me siento así como que, no puedo bailar, Entonces, imagínense, una persona ya siendo narcisista, que por sí se siente una persona superior, consume, ¿verdad?, bebidas o tal vez algún tipo de narcótico, algún tipo de droga, y claro, se siente... ¿Y será que la persona narcisista puede justificar que, por ejemplo, que porque consumía alcohol, entonces mi persona... Bueno, ahora me estabas explicando un tema de las personalidades, que no es que cambia de personalidad, pero, no sé, yo digo, entonces, yo soy narcisista, me tomé 5 copas de alcohol y entonces la personalidad narcisista, o mi entorno narcisista salió a flote, pero si no estoy tomando alcohol, soy una persona totalmente normal. Porque tal vez lo agarran como un tipo justificante. Pero no entiendo tu pregunta, que si el alcohol, o sea, me estás diciendo que el alcohol puede... exacerbar. Pero ellos pueden justificar que por consumir alcohol sale este tipo de personalidad narcisista, por decirlo así. Claro, porque siempre va a haber una razón del por qué yo no soy narcisista, ¿verdad? Porque ellos generalmente no se perciben así. Otra de las causas o factores de riesgo, ¿verdad?, es que la persona ya tenga otro trastorno anímico, por ejemplo, un trastorno esquizoafectivo, por decir algo, o algún otro tipo de trastorno de la personalidad. Entonces, estos son los trastornos duales que llamamos, ¿verdad?, 2 o más. Entonces, sí, eso podría definitivamente disparar un poco el tema del narcisismo. ¿Y sexualmente cómo son? Ay, también, o sea, hagamos preguntas que realmente la gente quiere saber. Estamos en horario familiar. No, o sea,
¿Qué pasa? ¿Tienen mayor deseo? ¿Tienen menor deseo? De hecho, esa es una excelente pregunta. ¿Ves? Que yo pregunto cosas importantes. Aunque no esté en horario PG, pero bueno, todo bien. Sí, de hecho, se dice, según algunas encuestas ahí, ¿verdad?, que se han hecho, que tienen una mayor tendencia a la promiscuidad sexual. No que todo narcisista sea un promiscuo, pero sí hay una mayor tendencia. ¿Por qué? Y esto va teniendo sentido si vamos viendo, ¿verdad?, de qué se trata el narcisismo. Si yo me siento que soy la última chupada del mango, por supuesto yo me siento irresistible. ¿Cómo le voy a decir que no a los nenes, ¿verdad? O a las nenas. ¿Cómo les voy a decir que no? Qué guapo que eso. ¿Verdad? Entonces sí, claro, hay una tendencia, ¿verdad?, a que su vida sexual sea un poquillo más liberal. Más liberal. Sí, entonces están en pareja, imagínate, ¿verdad? Pero bueno, Lau, me encantan estos temas, creo que aprendemos mucho, creo que muchas personas hemos como conocido o nos han contado historias de personas narcisistas con las que hemos vivido. Entonces, nos llegaron unas historias al Instagram, porque tenemos Instagram. Nos llegaron unas historias a las redes sociales y tenemos 2 historias. Entonces, quería compartirlas con vos para ver también cuál es tu opinión sobre las historias. Y adicional a eso, también porque yo creo que tal vez muchas personas se pueden sentir identificadas con estas historias. Ok, súper. Entonces, entre las historias que tengo por acá, una de las personas que nos la envió dice, comparto mi experiencia con la esperanza de que pueda ser útil para otras personas. Me casé joven, buscando estabilidad sin considerar aspectos importantes, como conocer un poco más a la pareja, por decirlo así. Posiblemente ella empezó en la etapa 1 de la espiral, donde todo era mágico, ¿verdad? Claro. Su pareja, aunque inicialmente parecía tener buenas cualidades, lo que estábamos hablando ahora, resultó ser agresivo, controlador y celoso. Todo el paquete, el combo. Ajá. Lo que afectó el bienestar emocional de la persona. Ellos se casan, tienen hijos, entonces ya empieza esta parte de maternar con tener hijos juntos, maternar y paternar juntos. Exactamente. Donde toda la responsabilidad le quedaba a ella en la parte de como mamá, por decirlo así. Ella esperó un cambio que nunca llegó y enfrentó años difíciles marcados por discusiones y faltas de respeto. Claro. Ella contaba en su historia que, por ejemplo, él le tenía contado el tiempo que ella duraba de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, cuando ella salía, él estaba con el reloj y dijo, bueno, usted salió a las 5 de la tarde, a las 5:20 tiene que estar aquí porque eso es lo que dura el transporte. Dios guarde ella tráfico, ¿verdad? Dios guarde una presa, Dios guarde ella se quedara hablando con alguien, porque ella ya estaba con la parte psicológica afectada, en que decía, tengo que llegar en 20 minutos, sí o sí, ¿verdad? Entonces imagínate el corre-corre de todos los días. Sin embargo, él nunca hacía por ir a recoger el trabajo. O sea, era, llegue al tiempo, pero yo ustedes no la recojo, a pesar de que habían comprado un carro juntos. Entonces, eso nunca llegó, entonces enfrentaron momentos muy difíciles. Y finalmente, tras mucho tiempo, que a ella le costó mucho tema de reflexión, le pasaron cosas personales muy complicadas y todo, decidió dejarlo para priorizar su salud mental. Entonces, ella viene y deja a esa persona, ya han pasado como 10 años por ahí desde que lo dejó, y aún así esa persona sigue molestando. A mí no le digo, o sea, todavía esa persona sigue ahí y no la deja ser como libre al 100% porque siempre está pendiente de lo que ella haga o deje de hacer. Qué fuerte. Bueno, cuando estamos en pareja definitivamente es todo un tema, ¿verdad? Porque gracias a Dios podemos hacer la elección, lo que no podemos hacer cuando es un familiar, que era lo que hablábamos ahora. En tanto el narcisista pues lleve su tratamiento psicológico o psiquiátrico en algunos casos, mientras la persona pues sea consciente y acepte su diagnóstico y esté dispuesto a trabajar en ello, pues creo que todo es posible, ¿verdad? O sea, se podría trabajar. El tema es que, como decíamos ahora, una gran mayoría no lo acepta, lo rechazan, más bien se enojan con el diagnóstico, entonces hay poca posibilidad de que la relación salga adelante, pero mientras pues haya un entendimiento del trastorno, pues se podría. Bueno, yo voy a leer una segunda historia que por aquí encontramos, que nos enviaron por redes también, está muy, muy bonita.
Dice, bueno, estoy con un hombre que fue mi marido por muchos años, nos conocimos en el colegio y todas estaban enamoradas de él, incluyéndome. Su trato hacia las mujeres era espléndido, a todas nos dejaba boquiabiertas. Con el pasar de los años, él se fijó en mí, cosa que me costaba creer. Entonces, al principio me trataba como toda una princesa, me llenaba de regalos, elogios y todo tipo de acciones caballerosas. Yo estaba literalmente en la nube, ¿verdad? Algunas amigas me decían que no les agradaba a mi novio porque ellas veían que él trataba a otras mujeres con la misma atención que a mí, cosa que no les creí, pensé que estaban celosas o envidiosas. Durante el embarazo de nuestra primera hija, comencé a notar un cambio rotundo en su conducta. ¿Se acuerdan en la espiral, la parte del cambio? Ok, noté un cambio rotundo en la conducta hacia mí, que al principio me desconcertó y me entristeció mucho, pero como yo estaba embarazada, tenía otra persona en quien pensar. Cuando llega la niña a nuestros brazos, él empieza a hacer muchos reproches de que yo no le prestaba a él suficiente atención. Entonces la relación se termina congelando y nos terminamos distanciando. Finalmente a él le dan el diagnóstico del trastorno de personalidad narcisista, que por supuesto nunca aceptó. Finalmente todo comenzó a tener sentido para mí. Hoy día tenemos un trato cordial por nuestros hijos, pero ya no somos pareja. Comencé el proceso de terapia y a entender y a no permitir cosas en mi vida. Entonces, bueno, esta es otra historia real de una persona de que no solamente estuvo en una relación, sino que se casaron, tuvieron hijos, ¿verdad? Y tuvieron que aprender no solamente a paternar y maternar, sino que cómo le vamos a hacer para el resto de nuestra vida tener un trato cordial aunque ya no seamos pareja. Qué difícil, porque Sí. Son historias que se parecen mucho, si viste, porque al final claro. Tuvieron como un final de que no lograron estar, pues obviamente juntos, porque imagino que debe ser muy difícil estar con una persona narcisista que sí, nunca claro. vas a ser suficiente, y también el trato y también la agresividad que pueda presentar, pero tienen que llevarse bien por los hijos. Ajá. O sea, ¿hasta qué punto, verdad? Ay, sí. Es rudito. Claro, porque digamos, esta persona de la primera historia, eso es lo que contaba, o sea, como que a pesar de que ya esa otra persona hizo su vida, se casó, ya hacen una vida, no han logrado llegar a esa estabilidad emocional para que puedan llevarse bien por los hijos, claro. Aunque ya los hijos estén grandes. Entonces imagínate en esta otra historia, sí. donde intentan historias parecidas. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito de las encuestas también que hicimos, porque Fer y yo lanzamos encuestas muy similares pero diferentes. Entonces preguntamos que, bueno, en primer lugar, si habían topado con algún narcisista. En la mía, yo tuve una respuesta del 75-25. 75% de las personas dijeron que no, que nunca habían topado con un narcisista, y el 25%, perdón, que sí habían topado con un narcisista, y el 25% dijo que no. Uy, tenemos hay una muestra de que salimos del podcast desde hace rato y yo tapando la ropa para que no se me vea, porque el vinito es el ¿verdad? Y yo, no se emborrache, por favor. Entonces, encuesta, 75 dicen que sí han topado con un narcisista, 25% dicen que no, y interesante de esta encuesta, por lo menos que yo hice, es que todas las respuestas del sí fueron femeninas y todas las respuestas del no fueron masculinas. A mí sí me llamó la atención pensando en la historia de Narciso. ¿Por qué será? ¿Qué será que los hombres no se dan cuenta que tienen una pareja narcisista? Tal vez no es que no se den cuenta, pero también tiene que ver mucho con el ego. No quieren como asumir esa responsabilidad de que eligieron mal. O pensar que qué feo que estoy con una persona así, como es que yo quizás como varón no me he podido dar cuenta de que estoy con una chavala que es narcisista. No sé, tal vez un poquito del ego. ¿Qué dicen tus encuestas, Fer? Mis encuestas dicen, estuvo muy parecido, igual fue como un 75% de que sí han estado con personas narcisistas, como un 12% de que no, y también puse como un no sé, que también fue muy poca las personas que pusieron que no sé. Pero sí, en la mía sí estuvo más variado. Hubieron mujeres y hombres que marcaron que eran narcisistas. Bueno, qué interesante, súper bien, súper bien. Y vieras qué interesante, porque también recibí como varios comentarios en las redes y me gustaría leer un par. Son súper cortos y, digamos, uno de ellos fue de una chica que nos dice que estuvo con una persona narcisista y lo que hizo fue que la alejó de toda su círculo. Entonces llegó un punto en el que su vida y su mundo era solo esa persona. Claro. Eso puede llegar a suceder con una persona narcisista. Sí, por supuesto, aleja a las personas, ¿verdad? Para poder tener el control, y es que el control les fascina también. Si yo tengo el control sobre la persona, la pareja, el hijo, la hija, se sienten que están bien, se sienten estables en un status quo bueno, pero si no tienen el control, eso los desestabiliza. Entonces, claro que sí, va a haber una tendencia a alejarte de amigos, familiares, etcétera, para poder tenerte para mí. Y para que me elogies a mí.
Sí, y yo ser como tu centro. También, todo este tema. Ok, bueno, perfecto. Vamos cerrando entonces porque se nos está acabando el tiempo y queremos entonces hablar de algunos tips rapiditos, ¿verdad? Eso para poder reconocer que estamos en una relación con un narcisista y pues aprender a lidiar con eso si tenemos que, porque es alguien de la familia, o si es una pareja y estás a tiempo todavía de picar el piquete, hacerlo. Hágalo. La recomendación es hágalo. Es un proceso difícil, pero se logra. Número 1, reconocer las señales que hablamos ahora, ¿verdad? Las señales del narcisismo, estudiarse un poquito el tema de las características, ¿verdad? Si cumple, si no cumple, si tiene más de 5 rasgos, si no, etcétera. Entonces, reconocer las señales de esa espiral que comenzamos ahora. Lau, y tal vez ahí, perdón que te meta ahí la cuchara, reconocerlas de una forma consciente y no nada más guiarse por lo que hice en TikTok, por ejemplo. Gracias. Yo sé que TikTok es muy divertido y todo, yo aquí bailando con la mosca todavía, pero sí es importante que si lo van a hacer, si sienten que es alguna persona narcisista, realmente se informen o investiguen un poco de fuentes más confiables. Número 2, reafirmar el valor propio. Si yo sé cuál es mi valor como persona, yo no voy a permitir que cualquier persona venga y al mejor postor pague mi valor, ¿ok? Si yo sé que yo soy una persona que vale la pena, que soy una persona con una autoestima correcta, etcétera, no voy a permitir que alguien me pisotee, no voy a permitir que alguien me quiera controlar, no voy a permitir chantaje emocional porque eso no está bien. Número 3, renunciar al cambio del otro. Uy, muchachos y muchachas, jóvenes, como me dice Fer. Jóvenes, hay que renunciar, por favor, al intento de cambio del otro. Cuando yo estoy convencida de que no, es que con mi amor y con mis tratos y todo, yo voy a cambiar a la persona que es narcisista, por favor, no se engañen. Renuncien al tema de cambiar al otro. La otra persona probablemente no va a cambiar. O sea, los seres humanos modificamos conductas para llevarnos bien, pero nuestra esencia no cambia. Además, nuestra personalidad tampoco es que la podemos elegir, ni la podemos cambiar, ni modificar. Entonces, la personalidad es lo que es, ¿verdad? Es un rasgo intrínseco de nosotros. Y cuando yo renuncio a que el otro va a cambiar porque por el amor que yo le tengo, vamos a empezar a tener una mejor relación. Y creo que eso pasa mucho, ¿verdad, Lau? Demasiado. Y por último, pues pedir ayuda profesional, ¿verdad? Si ya yo estoy casada y tengo hijos y tengo una relación de muchos años y me di cuenta que mi pareja es narcisista, busquen ayuda profesional porque es lo mejor que podrían hacer para poder enderezar un poquito el barco, poderse ayudar mutuamente y sobre todo para no dañar a los hijos. Como última recomendación, tengo por ahí en pantalla un librito que es excelente, se llama Atracción Tóxica y de Kara Lawrence, es una escritora que habla acerca del narcisismo, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere informarse un poquitín más, por ahí, excelente literatura. A leer, a informarse, a aprender sobre el tema y tal vez dando un poquito de énfasis en lo que dijo Lau, el amor propio es súper importante. Si sabemos nuestro valor, nadie va a poder pasarnos por encima. Y adicional, yo creo que lo he dicho en varios capítulos o varios episodios, la ayuda psicológica sí funciona. Contacten, la pueden contactar. Contactos el número en pantalla. Sí, aquí abajito. Pero la ayuda psicológica sí ayuda, valga la redundancia. Un proceso de terapia de verdad que ayuda un montón. A veces no sabemos cómo lidiar con esas personas, a veces no sabemos cómo salir de ciertas relaciones o de sobrellevar ciertas cosas. Entonces, si está entre sus herramientas poderlo llevar el proceso, de verdad se los recomiendo y digo que digan que sí a esta ayuda de terapia. Bueno, muchísimas gracias, sí, chicos y chicas, por habernos acompañado. Se nos va el tiempo, entonces vamos cerrando, pero Fer, recuérdanos nuestras redes para que nos sigan. Síganos en redes sociales, en Instagram como Chismeando Entre Copas, estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts, igual como Chismeando Entre Copas. Y adicional, el siguiente episodio que vamos a tener se va a llamar Padres Adolescentes. Ese va a estar muy bueno. Súper interesante. Entonces nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Chao, chao. Salud.